Doctor Bloom, bienvenido a Sol TV, Blume, la primera vez que usted, Bloom, es la Blume, primera vez que Blume. usted, Bloom, es Sí, la primera vez que usted está aquí en el canal y le doy la bienvenida. Joel Quesada le sí, saluda, buenas tardes. muchas gracias. Muy amables por la invitación. Mi nombre es Así Ernesto es, Blume, Blume. Bloom, Sí, Ernesto Bloom, perdóneme usted, ¿no? no, no se preocupe. Lo hemos convocado porque quería consultarle si el expresidente Alberto Fujimori puede postular o no. Hay una confusión bastante grande, ¿no? Miles de televidentes nos escriben en las redes sociales haciéndonos esta consulta. Si es que el expresidente Alberto Fujimori está posibilitado para poder ser candidato presidencial, como lo anunció su hija, ¿no? Keiko Fujimori. ¿Qué dice la legislación? ¿O qué dice usted como ex tribuno? Ujú. Bueno, le agradezco la pregunta. Ujú. Mire, yo como lo he dicho en varias ocasiones, con el mayor respeto hacia el expresidente Alberto Fujimori, hacia su partido, y con la autoridad que me da el haber opinado a favor del indulto del señor Fujimori cuando era juez constitucional y haber firmado la resolución por su libertad, y luego de salido del tribunal haber opinado por su libertad cuando le concedieron el indulto humanitario, enfrentándome inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ujú. lamento tener que decir que, de acuerdo a la Constitución, el ingeniero Fujimori no está habilitado para postular. Y la razón es muy clara. El artículo 34A de la Constitución, que fue fruto de una reforma constitucional del año 2020, establece que están impedidos de postular a los cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, dice esa norma, en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. Ujú. Evidentemente, si quien ha sido condenado en primera instancia no puede postular, a pesar de que puede apelar y podría eventualmente modificarse la condena, con mayor razón, quien ha sido condenado en última instancia, como es el caso del señor Fujimori. Ahora, el indulto le perdonó el cumplimiento del resto de la pena, pero Ujú. no lo convirtió en inocente ni borró totalmente esa condena. Él sigue siendo un condenado por mandato de la Corte Suprema de la República y está impedido. De otro lado, yo veo que no es congruente que habiéndosele concedido un indulto por razones humanitarias y encontrándose el expresidente delicado de salud, se pretenda una candidatura que exige tener buena salud, ¿no? Hacemos votos de que supere sus problemas de salud, por cierto, pero no resulta muy congruente, ¿no? De Pero acuerdo. para mí el tema constitucional es el que tiene peso en el sentido de que hay una prohibición constitucional. Inclusive cuando se decidió esa reforma, yo tengo entendido que una parte de los representantes del Fujimorismo apoyó esa reforma y otros Ujú. estuvieron discordantes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual considero, como repito, con mucho respeto, yo no soy político ni estoy en el debate político, que lamentablemente no cabe la postulación del señor Fujimori y tampoco la del señor Humala, porque, Antauro Humala. porque también ha sido condenado. De acuerdo. Sin embargo, desde el Fujimorismo, ellos señalan y le dicen al país, ¿no? Al norte del país, que nos está viendo en directo en Sol TV, que el indulto del expresidente Alberto Fujimori suprime todo, ¿no? No, 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 Y él no es estaría así. habilitado. No, el efecto del indulto es perdonarle la pena pendiente, o sea, De acuerdo. lograr su liberación, Ujú. pero no borra los antecedentes ni borra la condena. Ujú. Lo que sí extingue todo es la amnistía, que es una figura distinta, que es el olvido, y obviamente ahí sí ya no hay ninguna responsabilidad, ni siquiera de orden penal. Pero Ajá. desde mi punto de vista, en el caso del indulto no. Además, hay que tener en cuenta que la norma del indulto
que está en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, debe ser concordada con esta modificatoria del año 2020. Y por lo tanto, el esquema de apreciación del indulto y sus alcances ha quedado también enlazado con el artículo 34A que yo acabo de referir. De Por lo acuerdo, de tanto, acuerdo. mi conclusión es que en el Perú, quien es indultado y luego pretende postular en la medida que, que es un condenado, no va a poder hacerlo. Ni así pague la reparación civil, doctor Ni así Blume. pague la reparación civil, porque la norma constitucional dice los condenados, y Fujimori fue condenado. De acuerdo, entonces, Independientemente de si esa condena fue justa, injusta, yo no entro en ese debate, pero lo cierto es que hay una sentencia de la Corte Suprema que lo condena. entonces, si esto sigue así, el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial, si es que Alberto Fujimori se inscribe como candidato de Fuerza Popular, lo van a sacar. O sea, ellos saben que lo van a expectorar. Yo entiendo que si ciñen su accionar al marco constitucional, la autoridad electoral tendrá que hacer respetar la Constitución y no Ujú. podrán postular a aquellos que tienen alguna condena por delito doloso, como lo manda el artículo 34A. Y creo que eso hay que entenderlo y tenemos que acostumbrarnos en el Estado constitucional, si queremos fortalecer nuestro sistema, que nos guste o no nos guste, las normas constitucionales están para cumplirse. Más De allá de las acuerdo. buenas intenciones, de lo que nosotros quisiéramos o anheláramos, pero el secreto de nuestro sistema, para que tenga éxito, es un riguroso respeto a la Constitución. Y eso es lo que Ento- yo reclamo siempre en mi calidad de constitucionalista. entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando, doctor? ¿De una campaña de marketing político, entonces? Saben en Fuerza Popular que Alberto Fujimori no puede postular, sin embargo lo anuncian para ver qué sacan, qué réditos podrían sacar, cuando legalmente, según usted y según la Constitución, el expresidente Fujimori no podría ser candidato. Bueno, mire, y no me corresponde a mí entrar a especular sobre las intenciones Ujú, del lanzamiento de esta candidatura, pero evidentemente que en el plano político, pues me imagino yo que lo que se pretende es obtener un rédito político de esto, ujú, aprovechando la imagen del expresidente y su presencia, ¿no? ujú, ujú, Lo cual, bueno, es comprensible en el ámbito de una controversia electoral, en ujú. donde se utilizan los medios para convencer a los electores. Pero a la larga, si nos ceñimos a la Constitución, lo que va a ocurrir es que en algún momento esa candidatura va a ser vetada, va a ser excluido Fujimori y tendrán que ver qué alternativa utilizar para superar esa situación. Lo mismo le podría pasar a Antauro Humala, pero ojo, también tenemos al expresidente Martín Vizcarra, quien está buscando, a través de su partido, llegar a ser una alternativa electoral. A estos Bueno, personajes le pasaría lo que usted, según la en la Constitución. medida, mire, en la medida que existe una condena, y fíjese que la Constitución habla de quien ha sido condenado en primera instancia. Es Mm, decir, basta que se haya hecho una denuncia y que existe una sentencia condenatoria, aunque la misma pueda ser apelada y puede eventualmente ser revocada por el superior jerárquico. Pero mm, lo que quiere la Constitución es que no postulen quienes tienen una condena. Estamos hablando, ojo, de delito doloso, ¿no? Y por lo tanto, es un criterio que ha asumido lo que nosotros llamamos el legislador constituyente a la hora de plasmar esa prohibición. Son situaciones que las constituciones a veces prevén para evitar que participen personas que han tenido problemas con la justicia, ¿no? ujú. Clarísimo, clarísimo, estimado doctor. Para terminar, sé que usted tiene poco tiempo. Muchísimas gracias por Sí, sí, estar en soy la un poco multiplataforma, limitado en el tiempo. ajá, en la multiplataforma de Sol TV. Para terminar, aún está pendiente que el Tribunal Constitucional, ¿no?, resuelva esta demanda competencial que formuló el Congreso al Ujú. Poder Judicial por el tema de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál cree usted que debería ser la resolución, ¿no? O dónde iría, digamos, esta resolución del Tribunal Constitucional según la Constitución, ¿no? Y de ser, digamos, favorable para el Congreso, ¿qué va a pasar con todo lo actuado por la Junta Nacional de Justicia, que ya ha ratificado a Piero Corbeto en la OMP
y que ya ha ratificado, por ejemplo, a Carmen Velarde en la RENIEC, entre otros temas. Mire, Digamos, yo considero que si el tribunal guarda el principio de coherencia con sus anteriores decisiones, y me estoy refiriendo específicamente a la sentencia 003-2020, proceso competencial, que dictó en el caso de un proceso competencial iniciado por el Congreso contra el Poder Judicial por menoscabo de competencias. Ahí estableció el tribunal que habían actos de orden político que no eran controlables vía el amparo. Sin ujú. embargo, el Poder Judicial ha desacatado esa sentencia que es obligatoria para el Poder Judicial, y entonces el tribunal en esta nueva demanda, frente a estos nuevos actos de interferencia que realiza el Poder Judicial, debería declarar fundada la demanda. Esto significa que debería anular cualquier reposición del señor, de los dos miembros, los Al- incorporados de la Aldo Junta, Vázquez e Inés Tello. Sí, Aldo Vázquez e Inés Tello, y eso además sí. traería una secuela de nulidades, porque en honor a la verdad, si de acuerdo a la Constitución la señora Inés Tello dejó de ser miembro de la Junta en Mm. forma automática desde que cumplió los 75 años, y las decisiones del Poder Judicial son nulas en cuanto a haberla repuesto en el cargo, pues eso acarrea la nulidad de todo acto en donde ella intervino, porque ella no tenía la calidad ni el poder suficiente, constitucionalmente hablando, para ejercer el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia. Es tan claro como eso. Y tenemos pues que, yo lo vuelvo a repetir y lo repetiré cuantas veces sea necesario, aprender a respetar la Constitución. Yo critico severamente a algunos jueces del Poder Judicial que se olvidan que los mandatos del tribunal son obligatorios. Hay un artículo expreso en el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional que dice que la interpretación y la forma de determinación de los alcances de las disposiciones que realiza el tribunal son de obligatorio seguimiento por el Poder Judicial. Y si el tribunal le ha dicho al Poder Judicial, no te metas a anular actos del Congreso que son propios de su competencia y corresponden a actos de naturaleza política que son exclusivos y excluyentes del Congreso, y se sigue metiendo, es que estamos frente a una situación de rebeldía y de anarquía dentro del sistema constitucional, que revela que Ah, esos jueces no conocen bien la Constitución o han hecho o no han hecho conciencia de ella y no tienen reparo en violar la Constitución. Y así no marcha un Estado constitucional. clarísimo, clarísimo, clarísimo la explicación técnica, estimado doctor Ernesto Blume, ¿no? Expresidente del Tribunal Constitucional, y le agradezco muchísimo por compartir su conocimiento con nuestros televidentes en todo el país. Y les Gracias agradezco por la y oportunidad. Ya habrá otro momento en que tengamos un poquito de más tiempo, con todo gusto. muchísimas gracias, que tenga usted una excelente tarde.